Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de herencia. Es otro concepto de programación orientada a objetos. Más que nada trata de ver este término, este concepto. Obviamente, si ustedes ya han escuchado algo de herencia, pues es más o menos nos referimos a que va a heredar algún, en este caso, algo, ¿no? Algo de alguien. Entonces, es lo que vamos a ver y lo vamos a relacionar acá en la programación orientada a objetos. Em, Acá tenemos, por ejemplo, nos habla de herencia, nos dice que la herencia nos va a permitir reutilizar código creando pues nuevas clases a partir de unas clases que ya estén creadas o estén depuradas, o sea, de clases que ya existan. Vamos a poder crear subclases en este caso, ¿vale? También la herencia nos va a permitir a comprometer una relación de jerarquía, ya que pues siempre vamos a tener una clase como principal o como padre, que también la podemos llamar como subclase, y va a ser jerárquico porque las subclases pues van a ser hijos, hijas de esa clase, y asimismo las subclases pueden tener asimismo sus clases hijas, ¿vale? Entonces por eso nos habla de un término de jerarquía. Una nueva clase se va a generar agregando pues atributos y también código a una clase o de una clase que ya exista, ¿vale? Va a heredar todos esos atributos o propiedades y métodos que ya tenga esa clase. Una clase, por ejemplo, derivada, como les decía yo, puede heredar de otra clase, que va a ser la clase base, pues sus atributos y sus métodos. Todo eso lo va a heredar. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de herencia. Acá tenemos una clase principal o superclase también, que es persona. Asimismo tiene sus atributos, que tiene un nombre, tiene una dirección, ¿vale? Y posteriormente, a partir de esa clase padre, tenemos a sus subclases, que puede tener una subclase que puede ser empleado, un cliente y un alumno, que obviamente pues son parte de una persona, ¿no? Asimismo, pues estas subclases pues van a tener sus propias, igual, tanto van a heredar los atributos, porque un empleado pues igual va a tener un nombre, va a tener una dirección y asimismo pues el cliente. Pero además la subclase pues también puede tener sus atributos o sus métodos específicos de la clase o de la subclase, como por ejemplo, pues un empleado pues sí tiene un sueldo, pero un cliente por ejemplo pues no tiene un sueldo, sino que tiene una cuenta, ¿no? Entonces cada uno de ellos va a tener sus atributos diferentes, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, se puede definir, acá nos dice que se pueden definir clases en función de otras clases y asimismo, como venimos especificando o explicando, acá tenemos una clase bicicleta que va a ser la clase padre, la cual pues tiene sus atributos, tiene una marcha, tiene una velocidad y tiene frenos, que son sus características, pero también tiene métodos, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedes bajar la marcha, o sea, bajar la marcha, subir la marcha, puedes frenar, eso es un método o una función que tiene una bicicleta, puedes soltar el freno y puedes manipular la velocidad. Pero a partir de esa clase principal nosotros podemos heredar o crear clases, ¿no? Subclases. Porque una bicicleta pues hay de diferentes tipos, hay de tándem, de bicicleta de montaña y bicicletas de carreras, ¿no? Entonces cada una de esas subclases pues también tiene sus propios atributos y sus propios métodos. Pues acá nos explica que, por ejemplo, la superclase padre, que es igual, o más bien que lo conocemos también como clase padre, en este caso bicicleta es la superclase y es una clase padre de las subclases que en este caso son mountain bike, tandem y carreras. Las subclases que también las conocemos como clases hijas, pues vendrían siendo esas mismas, ¿no? La clase de mountain, tandem y la subclase de carreras. Son subclases de la clase bicicleta, que es la clase superclase o también conocida como padre, ¿vale? Hablando del término de herencia, pues acá nos dice que las subclases
van a heredar de la clase padre tanto el estado y los comportamientos de esos métodos o esas funciones. Por ejemplo, mountain bike, tandem y carreras, que son las subclases, pues tienen las variables de marcha, velocidad y frenos, y los métodos de frenar, subir, bajar velocidad, ¿vale? Subir marcha, bajar marcha. Todos esos los van a heredar, ¿vale? Pero, como les decía yo, también pueden ser diferentes en algún aspecto, porque cada una puede tener sus atributos en específico y sus métodos. Ahora, en la herencia nosotros, las subclases pueden añadir nuevas variables y nuevos comportamientos, como les decía yo, para poder generar un estado nuevo o específico de cada subclase, ¿vale? Ahora, las subclases incluso pueden redefinir el comportamiento de un método y adaptarlo para que se pueda actualizar ese nuevo estado. Nosotros en Java, para definir la herencia, lo vamos a definir con la palabra reservada extends, ya que Java tiene pues una herencia simple. ¿Eso qué quiere decir? Que es simplemente una clase solo se puede tener una única superclase, ¿vale? O sea que una clase solo puede tener una clase como padre nada más, no puede tener más de una. Y aquí tenemos otro ejemplo de herencia donde tenemos a la clase animal y obviamente se va a dividir en estas clases. Y pues acá, como les decía yo, la clase animal pues va a tener igual sus propios atributos, métodos, pero también lo que nos permite la herencia es que pues a partir de esa clase, que en este caso tenemos la clase animal, vamos a poder crear otras clases. Obviamente pues van a heredar esos atributos y esos métodos. Obviamente pues tienen que corresponder, ¿no? En este caso pues tenemos la clase animal. Y obviamente los animales pues tenemos ovíparos y mamíferos. En la clase de ovíparos también podemos generar sus subclases y asimismo la clase de mamíferos pues tiene sus diferentes, en este caso podríamos llamar como clases hijas, las cuales pues van a heredar esos métodos y esos atributos es por eso que hablábamos de jerarquía. Acá pues tenemos esa jerarquía, ¿no? Donde tenemos la clase principal. Acá tenemos las subclases, pero asimismo las subclases pueden ser padres de otras clases hijas, ¿vale? Y asimismo todas ellas van a heredar cada una las propiedades o los atributos y métodos que contengan esas clases. Básicamente eso es la herencia. Vamos a explicarlo con un ejemplo en el programa de Eclipse. Bueno, acá ya abrí el Eclipse, el entorno de desarrollo integrado. Entonces vamos a explicar el tema de herencias, el concepto de herencia. Vamos a seguir trabajando con la clase de carro. Acá tenemos la clase principal que vendría siendo carro. Entonces pues carro pues tiene sus propios atributos y sus propios métodos. Cada uno de esos atributos pues los va a heredar la clase hija. Tanto los atributos que vienen siendo las variables nativas de la clase carro, que en este caso es la superclase, va a heredar eso y además va a heredar todos estos métodos que tiene la clase carro. Acá por ejemplo estoy indicando que aquí termina la clase carro, o que es la clase padre en este caso. Y acá yo ya declaré o estoy poniendo como comentario, estos recuerden que son comentarios en Java, donde le estoy diciendo que acá empieza la clase hija que estoy declarando con el nombre de carro BMW. ¿Sale? Porque estoy declarando acá, si se fijan acá ya estoy declarando, ya no lleva public, simplemente lleva la palabra reservada class. Y estoy declarando mi clase hija como carro BMW. Es una clase hija de carro porque pues obviamente en los carros o la clase carro, que es la superclase, pues vamos a tener diferentes tipos de carros. Carro BMW, carro por ejemplo, no sé, Toyota, Nissan, no sé, Chevy. Entonces aquí es una clase hija, ¿no? Y después del nombre de la clase estoy poniendo espacio y el nombre perdón, la palabra reservada que les explicaba yo, que es extends. O sea, con esto estoy diciendo que la clase hija viene o va a heredar todos los atributos y métodos de la clase carro, que es la clase padre, ¿vale?
con la palabra extend, ¿sale? Entonces ya aquí estoy creando mi clase, que lo único que contiene hasta ahorita, mi clase hija, pues es un constructor que es igual con el nombre de la clase, no tiene ningún parámetro, es el constructor por defecto, y lo único que pues guarda, o más bien recibe, es this modelo igual a BMW, ¿vale? Le está asignando a la variable modelo o al atributo modelo el valor o la cadena de texto que es BMW, y si se fijan pues ese atributo lo tenemos acá, entonces pues está heredando. Yo ya no estoy declarando nuevamente ese atributo, sino que ya igual acá lo que nos permite la herencia pues es reutilizar esos atributos y esos métodos, y ya no es necesario volver a escribirlos. Estoy reutilizando código y eso es algo de lo que nos permite lo que es la herencia, ¿vale? Y acá pues ya este método que estoy creando es un método pues que es específico de la clase hija, carro BMW, que yo creo un método de tipo void que es público, lo llamé turbo. Y pues lo único que me va a mandar es mandar un mensaje en consola que diga acabas de viajar a 100 millas por hora. Pues ya que recuerden que el BMW pues es un carro que tiene esas características, que es muy rápido, ¿vale? Entonces acá yo en mi clase principal ven que ya había yo declarado pues estos objetos. Entonces acá yo voy a borrar estos. Y acá yo tengo mi clase, bueno, había yo creado un objeto de la clase carro, que es la clase padre, pero en este caso, como ya creé mi clase hija, voy a crear un objeto de esa clase hija, ¿vale? Si se fijan, no me marca ningún error, ¿vale? ¿Por qué? Porque está heredando de la clase padre. Ahora, vamos a guardar con control S, no había yo guardado los cambios cuando tenemos. Entonces acá pues yo estoy creando un objeto C de tipo carro BMW, o que es lo mismo de la clase BMW, carro BMW, que es la clase hija de la clase padre carro, ¿vale? Entonces yo, si se fijan, no me está marcando error al utilizar un método de la clase padre que es carro, a lo mismo que encender. Entonces, por ejemplo, si yo acá borrara este y pusiera apagar, por ejemplo, que es otro método de la clase padre que es carro, no me marca error. Y así mismo, por ejemplo, con mi objeto C, acá me aparecen los diferentes atributos, que es altura, que es un atributo de la clase carro, que es la clase padre, encendido, largo, peso, apagar, que es un método de él, encender, estado, ¿vale? Y hasta acá abajo me aparece el único método que hasta ahorita he declarado, que es un método de la clase carro BMW. Entonces, por ejemplo, si yo escribo turbo, no me marca error, ¿sale? ¿Por qué? Porque es un método específico de la clase hija carro BMW. Si yo ejecuto este código, vamos a ejecutarlo, pues me manda a imprimir el carro está apagado, el carro está encendido, ya que está utilizando o reutilizando código de la clase padre, que en este caso son los métodos apagar y el método encender, y obviamente el método que es específico de la clase carro BMW, que es la clase hija. Ok, entonces a eso se refiere la herencia. Vamos a crear otra clase acá abajo, entonces vamos a ponerle un comentario, clase hija, que la vamos a llamar carro Toyota, ¿vale? Es un comentario que vamos a poner class y vamos a ponerle carro Toyota, abrimos llaves y obviamente nos falta la palabra extend de la clase pues carro, que es la clase padre, ¿vale? Así como lo hicimos acá, pues igual acá estamos creando una clase hija que ya es carro Toyota y que va a extender de la clase carro, ¿vale?
Entonces acá vamos a crear igual un constructor, pues igual que se llame carro Toyota. Abrimos paréntesis y acá pues vamos a decirle que reciba punto modelo, o más bien que al modelo le asigne el valor de Toyota, ¿vale? Es lo único que va a asignarle a la variable modelo. Y vamos a crear un método de tipo, o más bien público, de tipo string, que se llame modelo, y este pues va a retornar, lo que reciba en la variable modelo, ¿vale? Entonces acá ya creamos una clase hija que es carro Toyota, que va a extender de la clase padre carro. Igual va a heredar todos sus atributos y métodos, pero aparte también creamos un método modelo de tipo string que va a devolver lo que reciba como parámetro en la variable modelo, ¿vale? Entonces acá, si nos vamos a la clase principal y acá cambiamos el objeto a clase Toyota, obviamente la vamos a tener que cambiar acá. Entonces acá, si se fijan, ya me está marcando error en turbo, pero si yo creo otro objeto, pues ya me deben de igual de aparecer tanto los atributos de la clase padre, carro, como los métodos igual para la clase, en este caso carro, pero también me aparece el método que yo utilicé, que es el de carro Toyota. Entonces yo puedo utilizar el método modelo de la clase hija, que es carro Toyota, pero ya no me sirve, o más bien como estoy creando un objeto de la clase carro Toyota, que es una clase hija, pues no puedo utilizar un método de una clase hija que es la clase de carro BMW, y es por eso que me está marcando error, ¿vale? Entonces acá vamos a eliminar esta parte, ¿vale? Y acá vamos a mandar a imprimir, por ejemplo, con un system.out.print ln. Ahorita vamos a buscar un ln. Es que acá vamos a copiar esto, vamos a pasar esto, control X, borramos ese punto y coma y lo pegamos, ¿sale? Que nos mande a imprimir ese objeto. Entonces, si lo ejecutamos, pues nos manda todavía siguen funcionando los métodos de la clase padre, que es carro, que es el método apagar y el método encender. Pues ya que nos manda a imprimir, el carro está apagado, el carro está encendido, pero también como creamos un objeto para mandar a llamar el método modelo, que es un método de la clase hija carro Toyota, si se fijan también nos manda a imprimir el modelo, ¿vale? Entonces está funcionando nuestra clase hija. Y por ejemplo acá, si nos vamos a la clase principal y vamos a borrar esta parte y ponemos c.modelo como lo teníamos, pero acá le cambiamos por ejemplo a BMW y BMW. Acá ponemos el objeto para mandar a llamar al método turbo. Si se fijan, pues como es un método, el método modelo, recuerden que es específico de la clase hija, que es carro Toyota, nos marca error, y no lo podemos utilizar pues a la hora de crear un objeto de la clase hija carro BMW, ¿vale? Entonces acá lo que podríamos hacer es, por ejemplo, mover este método a la clase padre, control X,
¿Por qué? Porque aquí nada más es específica de la clase hija, que es carro Toyota. Entonces, para que lo podamos utilizar también con la clase hija carro BMW, pues vamos a moverlo acá, ¿vale? Y vamos a guardar control S cambios, y acá nos vamos a la clase hija, control S. Si se fijan ahora, pues ya puedo utilizar el método modelo, porque ya es un método de la clase padre, y lo pueden heredar las clases hijas, que en este caso es carro BMW. Y si nosotros también cambiamos a Toyota, acá también Toyota, pues si se fijan, es que acá me equivoqué. Entonces acá si se fijan ya tampoco me marca error, ya el único que me marca error es el método de turbo, pero recuerden que ese pues es específico de la clase hija carro BMW, entonces lo vamos a borrar. Y pues ya es como nosotros podemos reutilizar ese método, pues ya que es un método de la clase padre, y obviamente lo pueden heredar pues las clases hijas, que en este caso son carro Toyota y carro BMW, ¿vale? Vamos acá a la clase y vamos a crear, eso es lo que nos permite la herencia, ¿sale? Entonces vamos a crear una clase que en este caso se va a llamar carrito, y va a extender de la clase, en este caso, carro Toyota, ¿vale? Entonces acá, cuando hablamos de herencia, estamos diciendo que va a haber un nivel de generaciones, si se puede entender así, o de niveles de jerarquía, donde pues así mismo como la clase carro, que es la clase padre, puede tener clases hijos o sí, clases hijas, que pueden ser carro Toyota, carro BMW. Asimismo, también la clase carro Toyota puede tener a sí misma sus hijos. Es por eso que hablamos de un nivel de jerarquía. Entonces acá la clase carro Toyota va a ser padre de esta, ¿no?, de esta clase hija, que es carrito, ¿vale? Porque va a extender de la clase carro Toyota, y esta clase carrito pues va a recibir todos los atributos y métodos, o los va a heredar más bien tanto de la clase carro Toyota, pero también va a heredar los métodos y los atributos de la clase, perdón, carro, que es la clase original o la clase padre. Entonces ese es el propósito de la herencia, ¿no? Entender que pues vamos a poder eh, tener o crear varios objetos de la misma familia, y por la reutilización de ese código. Y también cabe mencionar que pues una única clase padre puede extender, solamente puede tener una única clase padre, no puede tener más, así como por ejemplo clase carrito extiende de la clase carro Toyota, solamente puede extender de una única clase padre, no puede extender de más de otra clase, ¿sale? Pues este es el tema de hoy, espero se haya entendido, se haya comprendido el concepto de herencia, y pues no queda más que agradecer por su tiempo y nos vemos en la próxima clase.